el Papa León XIV declarara su jubileo de la redención para el año 2033, el cual deberá celebrarse con el Papa de Roma allí en Jerusalén, en el tercer templo, oficiando una Eucaristía. Pero plop, no hay ningún tercer templo, solo hay un muro de los lamentos. En ese caso, pues necesitan reconstruir el tercer templo, pero de nuevo no pueden, porque justo en el lugar donde debería reconstruirse el tercer templo, está la mezquita más venerada de los musulmanes, que es la mezquita Al-Aqsa o Domo de la Roca. Pero, ¿qué tal si de repente de esas cosas, verdad, hermanos, en uno de esos misiles que van y vienen de Irán para Jerusalén y de Jerusalén para Irán, de repente un misil de Irán cae justo ahí en la mezquita Al-Aqsa y ¡boom!, se explotó la mezquita? Bueno, después de todo, Estados Unidos ya derrotó y explotó al principal líder del Islam. ¿Verdad, hermanos? Es algo tremendo, porque el Señor era una autoridad islámica a nivel global. ¿Por qué no de repente pudiera caer otra bomba en la mezquita Al-Aqsa? Mientras tanto, el pastor Armando Alducín sigue diciendo que el anticristo será un líder político con muchísimo poder y que dominará al mundo entero. Y yo me pregunto, ¿quién pudiera ser ese líder, verdad, hermanos? Porque hasta ahora quien parece dominar el mundo entero y quien parece tener muchísimo poder es el presidente Donald Trump, pero ya vemos que él no domina el mundo entero. No domina la Unión Europea, la cual le dio un cachetadón a Trump por querer actuar como si él fuera el que mandara en Europa. No, Donald Trump, aquí tú no mandas. ¿Qué quiere decir eso, verdad, hermanos? Que Europa es la que manda. Entonces, ¿quién domina el mundo? Es quien está en Europa. Ese pequeño cuerno que está ahí en Roma, este es el hombre que tiene ojos y boca, que habla blasfemias, que dice que Dios es tres y es uno al mismo tiempo, que cambió los tiempos y la ley. Y es a aquel al que se le arrodillan los 10 cuernos de Europa. Está a plena vista. Yo pienso que no sé por qué los reyes de Europa se le arrodillan. La verdad es algo que no se puede entender. No sé por qué están en guerra contra el Cordero. Es de locos, hermanos. Ya hemos visto que el líder político o religioso que no se quiera arrodillar ante el Papa de Roma, le va a caer un bombazo. Así está la cosa, hermanos. Y luego sigue el pueblo de Dios. Ahí lo estamos viendo. Primero de sur a oriente y a la tierra gloriosa, y luego hace guerra contra los santos de Dios. Ahí está clarísimo, hermanos. Bueno, hermanos, os queda orar mucho. De verdad que sí, es tremendo, hermanos. Recordemos que hasta hace poco Nicolás Maduro se sentía como con el poder de decirle no al Papa de Roma, y parece que fue de Roma que salió la orden para que Estados Unidos invadiera a Venezuela. Y lo mismo está pasando con China. China, al parecer, no se somete al Papa de Roma, aun y cuando hace mucho de lo que dice Roma. Ya sabemos que este sistema de control social viene de Roma, pero parece ser que de China aún no se somete del todo a Roma. Y ahora la tiene un poco difícil el presidente Xi Jinping. Después de todo, no tiene petróleo. ¿Y cómo va a hacer para que esta nación tan poderosa pueda seguir avanzando en su economía si no tiene petróleo? Entonces vemos que hay un cambio, ¿verdad? Un cambio radical en la geopolítica mundial, y esto es algo que Trump lo había anunciado desde su primer mandato, que sería Estados Unidos quien pasaría decretos globales. Cuando él dijo, abro comillas, un decreto se emitirá desde Washington
el cual retumbará en toda ciudad del mundo y en las recámaras de gobierno de todos los países del mundo. Cierro comillas. Todas las naciones tendrán que arrodillarse ante los dogmas papales, como ya hace mucho tiempo vimos que la nación de Irak, después de haber sido humillada por Estados Unidos, dándole muerte a su líder teocrático Saddam Hussein, de repente ahora celebra la Navidad. Jingle bell, jingle bell. Imagínate, hermanos, a estos islámicos cantando villancicos y con una imagen de Papá Noel al lado de Alá. ¡Plop! Está claro entonces que Estados Unidos, sí, es verdad que va a colapsar. Nosotros lo sabemos, pero primero Estados Unidos debe erigirse como la autoridad mundial del mundo, porque Estados Unidos es el brazo armado de el Papa de Roma. Como ya lo he explicado en otros videos, el Papa de Roma imita al Padre y Estados Unidos imita a Jesucristo. Así como Jesucristo es una imagen del Padre, Estados Unidos hace una imagen del Papa de Roma. Así como el Padre está allí en su templo y quien ejecuta justicia es Jesús, asimismo el Papa de Roma está muy quietecito en su villa de Santa Marta, pero es Estados Unidos quien ejecuta justicia. Así como Jesús es el brazo del Padre, Estados Unidos es el brazo del Papa de Roma. Pero luego, hermanos, miremos esta noticia que es interesante. La nación de Israel ha dicho que Turquía es la próxima Irán. Recontra mega plop. Otra cosa o evento, hermanos, que nos revela que vamos como un barco guiado directamente a ese faro de luz que es Jesucristo, porque nosotros sabemos que Turquía, quien ha sido una nación que ha estado calladita también, pero que es una tremenda potencia militar islámica, va a entrar en estas guerras. Y ahí sí agárrese el que pueda, hermanos, porque nosotros sabemos que en el momento en que eso ocurra, literalmente ha llegado el fin. Mientras tanto, el pastor Al-Dusin sigue diciendo que el anticristo será asirio, ¡plop! Un imperio que dejó de existir para siempre cuando el emperador Nabucodonosor derrotó a Egipto, nación que quería hacer alianza con el imperio asirio en la batalla de Carquemis, ocurrida en el año 606 a.C., y cuando fue derrotada por Babilonia, este imperio asirio sufrió una estocada final en esa batalla para siempre. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que este pastor loco dice que el anticristo será asirio cuando ese imperio ya ni siquiera existe? Es como decir que el anticristo vendrá de la Unión Soviética. ¡Plop! Cuando la Unión Soviética dejó de existir hace tal vez 30 años. Y, hermanos, nosotros sabemos que al disolverse la Unión Soviética, los países que estaban aglutinados en torno a ese imperio ahora son naciones independientes, por lo que no tiene ninguna lógica decir que el anticristo vendrá de la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética no existe, ahora existen naciones independientes. Entonces, ¿cómo pudiera decirse que el anticristo viene del imperio asirio si en la región que ocupaba el imperio asirio ahora están naciones independientes? Naciones como Siria, Irak e Irán. Pero ya vemos que Siria ha sido humillada por Estados Unidos. Su presidente anterior, el señor Bashar al-Assad, fue expulsado de Siria, el hombre tuvo que salir corriendo volado porque le iban a tirar un bombazo y lo reemplazó el guerrillero Ahmed al-Sahara, quien aparece sonriente en una foto junto al presidente Donald Trump. Es decir que, obviamente, Siria está bajo el dominio del Papa de Roma. Y luego también vimos lo que ha pasado en Irak. Obviamente Irak celebrando la Navidad, vamos, es imposible. Es claro que Irak está bajo el dominio del Papa de Roma. Ya vemos que Irán
va a tener que someterse a Papá Noel, a los nicolaitas, y si no lo hace, le van a seguir lloviendo bombas del cielo. Y por tanto, ¿cómo pudiera alguien decirme que el anticristo viene del imperio asirio? Aún y si quisiéramos tolerar que viene de las naciones donde existía el imperio asirio, que hoy son Siria, Irak e Irán, pues ya vemos que no es posible. Ahora, tal vez alguien pudiera decir, bueno, pero eso va a pasar en un futuro. Pues si así es la cosa, hermanos, pues eso será tal vez en 1000 años, y no sé qué tendrá que pasar para que eso ocurra y esas naciones logren la hegemonía global. Porque primero tendrían que lograr tener un ejército imponente, pero sobre todo una amplia disponibilidad de recursos naturales de todo tipo, algo que es evidente que esas naciones están muy, pero muy lejos de poseer. Pero además de todo, hermanos, la Biblia no menciona al imperio asirio como el último imperio en el fin de los tiempos. De hecho, jamás lo menciona dentro de las profecías del profeta Daniel. Tal vez aparezca por ahí en torno a las batallas, como la batalla de Cárquemis, pero no aparece en los imperios que controlaron el mundo. El imperio asirio fue derrotado mucho antes de que el profeta Daniel entregara sus profecías. ¿Cómo pudiera ahora este supuesto imperio asirio conformarse? Tendrían que unirse estas naciones nuevamente. Todo eso es totalmente imposible. Mientras tanto, aquí y ahora, vemos a una nación que domina al mundo, pero esa nación está siendo controlada por la Unión Europea, que es el Imperio Romano, que fue descrito por el profeta Daniel como la bestia de 10 cuernos que dominaría al mundo en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Ha sido precisamente en Europa donde se ha hecho guerra contra los santos de Dios. Así que no hay vuelta de hoja, hermanos. Mientras tanto, esto sí que es de locos, porque Estados Unidos hasta hace 50 años era una nación protestante. Y por supuesto eso quiere decir que es una nación contraria al Imperio Romano. En este caso, hoy en día, Estados Unidos está controlada totalmente por católicos, algo que demográficamente no tiene ninguna lógica. Es como si alguien me dijera que todos los gobernantes, senadores, alcaldes, políticos, secretarios de Estados Unidos son del Islam. Pues no tiene lógica, porque hace 50 años Estados Unidos era una nación cristiana. ¿En qué momento todos los gobernantes son del Islam y el resto de personas son cristianas? Es algo que no tiene lógica. Hoy en día, sin embargo, todos los gobernantes de Estados Unidos son católicos y el resto de personas en Estados Unidos son semiateos o son cristianos ateos. En dicho caso, es evidente que quien domina a Estados Unidos es el Imperio Romano. ¡Plop! De hecho, un medio de comunicación se hace la pregunta de ¿por qué hay tantos católicos en el gobierno de Donald Trump? Y es porque quien manda aquí es el Imperio Romano. Ay, hermanos. Ok, pero sabemos que no es solo en el gobierno de Donald Trump, ¿verdad? Sabemos que están por todas partes porque la Iglesia Católica tiene infiltrados absolutamente todos los estamentos de la sociedad a través de la masonería católica, y seguramente están los masones cristianos en China, están en la Iglesia Evangélica, en los Adventistas, en los Testigos de Jehová, están por todas partes destruyendo el protestantismo, tergiversando